¿Qué tal, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, no sé si el micro está activado o no. ¿Alguien puede mirarlo? Sí, me dicen por atrás que sí. De puta madre. Bueno, bienvenidos un día más a este canal de YouTube. Estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a hablar del peor lanzamiento del mundo. ¿Y por qué digo peor lanzamiento del mundo que he hecho? Bueno, porque parecía que iba muy bien, que iba todo sobre rueda, pero hubo una cosa, un fallo, un detalle que jodió todo el lanzamiento. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque si no tienes en cuenta eso, tu lanzamiento da igual que tengas el mejor embudo del mundo, el mejor webinar del mundo, los mejores anuncios del mundo, coste por lead muy bajo, que no vas a convertir una mierda. Así que vamos a por ello. Bueno, antes que nada, antes de deciros qué era, cuál fue el fallo, voy a hacer una pequeña, muy pequeña explicación de lo que es un lanzamiento. Un lanzamiento es un periodo de tiempo en el cual se capta gente, se acumula una base de datos, de leads, ¿vale? Ya sean correos, WhatsApp, números de teléfono, y se calientan a través de emails, mensajes de WhatsApp, mensajes directos, stories, reels, lo que sea. Se calienta a las personas y se dice que X días se va a lanzar un producto o un servicio. En ese día se abren plazas con plaza limitada o con ciertos beneficios que solo van a estar durante cierto tiempo y se cierra carrito. Se abre carrito de compra, se cierra carrito de compra, ¿ok? Muy sencillo, un ejemplo muy fácil de lo que es un lanzamiento, básicamente iPhone. iPhone lo que hace es anunciar la salida del nuevo iPhone, calienta a través de medios de comunicación, anuncios en YouTube, alguna pildorita que sueltan por Twitter, que ahora se llama X, y así van calentando a las personas, incluso la gente en Apple empieza a preguntar, van diciendo que no tienen información, pero que saben esto, lo otro, sueltan pildoritas hasta que un día sale el iPhone y se agotan las plazas, obviamente, las unidades, porque todo el mundo conocía de ese punto en el cual se iba a lanzar ese producto, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con productos digitales, con infoproductos, con formaciones online, mentorías, coachings, lo que sea. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a explicar cómo planteé yo el lanzamiento. Hay diferentes tipos de metodología de lanzamiento que hoy en este vídeo no voy a entrar en detalle. Haré un vídeo que de hecho me lo voy a apuntar, hacer vídeo, tipo de lanzamiento, ya que estoy, que así se me ha ocurrido, pero no voy a hablar de eso. El tipo de lanzamiento que era, básicamente, es webinar en directo, ¿ok? ¿Qué es un webinar en directo? Un webinar en directo es solamente un día, 2 horas, 1 hora y media, durante, bueno, 2 horas, durante 2 horas, efectivamente, te tiras calentando o, digamos, captando personas, captando base de datos en 14 días más o menos. Voy a beber agua. Esto la boca seca. Te tiras captando base de datos 14 días. ¿Ok? Y después de esos 14 días hay un solo webinar en directo donde a través de una estructura, ¿vale? Se aporta muchísimo valor y al final de esa clase se vende. ¿Ok? Es muy sencilla la estructura. Básicamente es como cualquier otro webinar. Es despegue, vuelo, aterrizaje, ¿vale? Despegue, que es introducción, compromisos, vuelo, que es el contenido, ¿ok? Y aterrizaje, que es básicamente la venta. Bien. Dicho esto, ¿cuál fue el embudo que nosotros seguimos, ¿vale? Nosotros subimos anuncios en Facebook Ads, en Meta Ads, para ser más concreto, que puede ser, que es tanto Facebook como Instagram, ¿ok? Ahí subimos anuncios en formato de vídeo, ¿vale? Yo hice una repartición, el presupuesto que teníamos era de 1.500 euros y hice una repartición del 80% a tráfico frío y el 20% a retargeting. ¿Qué es retargeting? Retargeting es
mostrarle los anuncios a personas que ya han interactuado con nosotros en un punto, ¿vale? Puede ser con el perfil de Instagram, con la página de Facebook, que ya los teníamos en una base de datos, ¿vale? Retargeting, remarketing también se le llama, es volver a enseñarle anuncios a personas que ya han visto los anuncios o que ya nos conocen, ¿vale? Podemos diferenciar entre dos, si lo llamamos así. Lo primero es tráfico frío, ¿ok? TF, básicamente le llamo yo tráfico frío, que son personas 100% nuevas, ¿ok? Y luego está el tráfico templado, que son personas que ya nos conocen, ¿vale? Y luego está el tráfico caliente, que son personas que ya nos han comprado o que han estado a punto de comprarnos y le falta un único paso, ¿vale? Pero en anuncios, a no ser que sea post-webinar, no se llega a un tráfico caliente. Sí, lo que sí puedes hacer es crear una audiencia en Facebook Ads con las personas que se han registrado en, por ejemplo, en la Zoom. Tú, cuando haces el webinar, lo haces a través de Zoom, ¿vale? Y lo que puedes hacer antes de que las personas entren al Zoom es pedir el correo y a partir de que tengas esos correos de las personas que han asistido al directo, volver a lanzarle anuncios importando, perdón, la base de datos a Facebook, creando una audiencia con esa base de datos y mostrándole anuncios a esa base de datos caliente. Que eso estaría muy bien, por ejemplo, si haces anuncios del tipo: estuviste en el webinar en directo y no agendaste llamada o estás a punto de decidirte tal y cual, bueno, pues vengo a recordarte de que solamente quedan 48 horas para todos los bonus que vimos en la clase. Y además, por estar viendo este anuncio y hacer clic aquí abajo, te voy a dar una última oportunidad. Agenda tu llamada aquí, ¿vale? Y ahí lo tienes. Y eso sería tráfico caliente. Pero bueno, básicamente, 1.500 euros separado en tráfico frío, tráfico templado, ¿ok? 80% tráfico frío o 20% tráfico templado. Bien. El nicho, en este caso, era de marca personal, ¿vale? Esa era una chica que es experta en marca personal y que ayuda a empresarias, emprendedoras a crear una marca personal y a generar ingresos gracias a esa marca personal, ¿vale? Ya sea que tengas una habilidad o no, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego, en el webinar también la chica se enfoca mucho en desarrollo personal y lo enfocamos mucho en desarrollo personal. Bien, ahí ya va empezando a ser el primer problema. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama niveles de conciencia, ¿ok? Los niveles de conciencia, ¿vale? Que no me voy a entrar en detalle de todos los que hay, es básicamente lo consciente que eres tú de las cosas, ¿vale? Básicamente. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, no sabe ni lo que es un webinar, no le puedes explicar cómo aumentar tus ventas en webinar, porque no sabe lo que es un webinar, no tiene ventas, no ha generado ingresos, ¿vale? O, por ejemplo, cómo romper la barrera de los 10.000 euros de facturación. Para personas que, por ejemplo, no han facturado nada, cómo romper la barrera de facturación de los 10.000 euros es como todavía tengo que facturar 10.000 euros para que eso me pueda llegar a interesar, ¿no? ¿Vale? Pues esos son los niveles de conciencia. ¿Qué pasa? A la hora de hacer toda la estrategia, que la estrategia es más subjetiva, te lo tienes que imaginar antes de bajar la tierra y empezar a mover cosas, ¿vale? La estrategia, que es qué pasos se van a seguir desde que una persona no nos conoce hasta que nos llega a comprar, estuvo muy enfocada en personas que tenían muy bajito nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Al hacer toda la estrategia en base a personas que tenían muy bajito nivel de conciencia, ¿a qué personas finalmente atrajimos? Pues obviamente a personas que tenían muy bajito nivel de conciencia, ¿no? Y todo ello se refleja tanto en los anuncios, como en la landing, como en el webinar, como en los mensajes de WhatsApp, en el grupo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, que uno de los anuncios era ¿tienes miedo a hablar a cámara? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Las personas que tienen miedo a hablar a cámara son personas con bajo nivel de conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque una persona no le tiene miedo a hablar a la cámara, porque no es miedo a hablar a cámara. En tal caso, o en el caso de que tuviera miedo, entre comillas, sería
no querer salir, por no querer hacer el ridículo, porque ya es una profesional en su sector y no quiere hacer el ridículo, ¿vale? No es miedo a hablar a la cámara, es miedo a hacer el ridículo, ¿vale? Entonces ahí, por esa tontería, por esa palabra, a lo mejor si hubieras dicho tienes miedo a hacer el ridículo con las de tu sector, en lugar de tienes miedo a salir a cámara, hubieran cambiado muchas cosas. Por 2 palabras que cambies, puede cambiar toda la estrategia del webinar. ¿Por qué? Porque también, además, en el momento que vimos que entraron personas con bajo nivel de conciencia, quisimos enfocarlo ahí, en personas con bajo nivel de conciencia. Enfocarlo en la landing y en el webinar. En el webinar, sobre todo, las personas que sí podían haber llegado a comprar, que eran esas personas emprendedoras que quieren crear una marca personal, que ya están facturando 1.500, 2.000 y quieren empezar a tal, o que a lo mejor tienen un buen puesto de trabajo y quieren montar una marca personal con los conocimientos que ya tienen de formaciones y etcétera, ahí sí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que el webinar lo enfocamos a mucho desarrollo personal, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Tú cuando haces el webinar tienes que hacerlo pensando en el producto, ¿vale? Tú el contenido de ese webinar tiene que ser como si quisieras dar tu producto en webinar, ¿vale? No os preocupéis por dar valor en un webinar, es que estoy dando demasiado valor, nunca se da demasiado valor, ¿vale? Cuando una persona te compra el acompañamiento, ¿vale? Tú decides si viajar sola o viajar acompañada, ¿vale? Que esto es una de las frases que decíamos en el webinar. Tú toda la información está en YouTube, ¿vale? Y la puedes buscar y yo aquí te puedo explicar cómo hacer anuncios, cómo hacer lanzamientos, todo el proceso, todos los vídeos, todo. Pero tú, en tu caso, en tu casa, por ejemplo, tú vas a tener problemas, ¿vale? Que solamente lo vas a tener tú porque te va a tocar, porque va a haber una cosa que a ti te va a salir, que al del vídeo de YouTube no le salía y no le puedes preguntar. Puedes ponerle un comentario, pero de aquí te conteste, a lo mejor se te ha olvidado o no te contesta, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú cuando compras una formación compras un acompañamiento, compras que tú me puedas preguntar en directo, ¿no? Por eso no tienes que tener miedo a aportar demasiado valor en un webinar, no. Aparte, tienes que jugar, tienes que tener equilibrio, o sea, tienes que hacerle ver a esa persona que necesita ese acompañamiento, que si realmente quiere dar un cambio hoy, necesita ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque obviamente yo he entrado a muchísimas cosas que no he puesto la pasta y no me he comprometido. Y aún poniendo la pasta me cuesta comprometerme. Para que veáis, o sea, ya tiene que ser que lo hagas sí o sí, pero cuando no pones la pasta no hay compromiso y no hay un trabajo de verdad, ¿no? Porque ya cuando pones la pasta es cuando empieza el juego. Porque ahora has empezado a invertir y ahora sí te tienes que poner en serio o pierdes la inversión. ¿Qué pasa? Que cuando lo haces gratis no te motiva, tu cerebro no lo va a hacer porque dice, bueno, si es que no he invertido nada, igualmente lo voy a dejar, tal, lo dejo para mañana, para pasado, y al final terminas olvidándolo y no lo haces. ¿Vale? Por eso es importante pasar por caja y que paguen y cuando pongan la pasta empieza el juego de verdad y empieza el acompañamiento real, ¿vale? Igualmente, siempre aportar valor de forma gratuita nunca va a estar de más. Bien, dicho esto, a lo que iba era que el webinar se hizo para personas también de un bajo nivel de conciencia y las personas que sí podrían haber sido clientes potenciales terminaron saliéndose o diciendo que es que no se aportó valor realmente, porque fue para ese avatar incorrecto que no tenía el nivel de conciencia suficiente, ¿no? Y ahí es justo el fallo que tuvimos en todo el lanzamiento, y es el avatar. El avatar estuvo incorrecto. No enfocamos bien el avatar. Y es muy, pero que muy importante, es de lo más importante, diría yo, el avatar. Porque si tú tienes claro tu avatar,
vas a saber cómo habla, vas a saber qué siente, vas a saber qué le duele, vas a saber cómo, por dónde transita, por Facebook, por Instagram, qué revistas, qué podcast, qué lo que sea. Y esa persona se va a sentir identificada en todo momento. Y cuando esté sintiéndose identificada una vez, otra vez, otra vez y otra vez, y llegue el día del webinar, le aportes valor el que necesita porque la conoces a la perfección y además le ofrezcas algo que le va a ayudar a la perfección porque la conoces, 100% o a un porcentaje muy alto, va a ser un buen webinar y va a ser un buen lanzamiento. Pero bueno, al final esto no es un fracaso. Siempre pensad que cuando tenéis un webinar y os sale mal, nunca os sale mal. Siempre se saca data, se saca conclusiones, se saca muchos datos de por qué no nos han comprado, qué ha pasado, a cuánto estaba el coste por lead, por qué estaba barato y no han terminado comprando, el coste por adquisición, hay que bajarlo, hay que subirlo, tal, 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 tal. ¿Vale? Siempre un primer webinar es simple y llanamente para sacar conclusiones y sacar datos y escuchar al mercado, qué es lo que nos dice el mercado que está pidiendo, sobre todo, porque de hecho me acuerdo un lanzamiento, voy a explicarlo en otro vídeo, pero tuve un lanzamiento que igualmente nos pasó que el mercado nos habló, rectificamos y conseguimos facturar, ¿vale? Así que nada, chicos, ahí lo lleváis, espero que os haya gustado este vídeo, dejar aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido, darle un me gusta, suscribiros y dar a la campanita para no perderos vídeo diario. Nos vemos en la próxima. Chao.